iniciar esta nuestra clase para seguir avanzando la parte introductiva de la materia, viendo algunos aspectos todavía generales. Antes de pasar a aspectos exclusivos relacionados con la mecánica de suelos, que vamos a relacionar lo que han visto en mecánica de suelos y lo que tenemos que orientar en el trabajo de campo de la ingeniería civil hacia la geotecnia, que es la ciencia que va a estudiar a los materiales puesto en las construcciones civiles. Entonces, vamos a seguir viendo aspectos generales hoy y vamos a empezar con haciendo tareas para exposiciones de algunos grupos de algunos aspectos que nos interesa profundizar. Sabemos que ya lo han llevado en otras materias, sabemos que tienen esos conocimientos, pero tal vez ahora es el momento de profundizar un poco porque está relacionada a la actividad profesional que van a tener. Entonces, vamos a empezar a dar algunas exposiciones por ustedes mismos, preparadas por cada grupo, sobre aspectos más relevantes que nos interesan que sí los tengan y sí lo veamos en esta materia. Entonces vamos a continuar lo que estábamos viendo. Vamos a ver cómo es una prospección geotécnica. Cuando hablamos de prospección, es lo que nosotros los ingenieros civiles entendemos por ir a ver el área donde se va a emplazar el proyecto de ingeniería civil, y desde el punto de vista geotécnico nos interesa ver las características de la superficie del terreno donde va a estar emplazada la obra civil. Entonces hay que hacer una prospección, ¿no? Cómo es el lugar en cuestión de materiales, si se trata de un macizo rocoso, si es un material combinado de gravas y arcillas y arenas, es un manto, es un estrato arcilloso. Entonces, esa es una prospección geotécnica. ¿Cómo hacemos la prospección geotécnica? Generalmente, dos tareas son normales en hacer las prospecciones. Una tarea es una tarea visual, que lo hace el ingeniero civil orientado a la geotecnia, y otra es la tarea a través de alguna herramienta, algún medio de inspección para tener idea de las características del material que está en la corteza terrestre. Normalmente queremos que los métodos fueran lo menos invasivos posibles. Por eso la investigación mediante métodos invasivos, que pueden ser complementarios con métodos no invasivos del subsuelo con fines geotécnicos. Cuando hablamos de métodos invasivos, es que podemos hacer una calicata, un pozo para ver el estrato de la corteza terrestre y saberlas, inclusive sacar muestras para hacer los ensayos correspondientes en laboratorio, pero ese es un método invasivo, ¿no? O sea, vamos a afectar
las características de la corteza terrestre para saber sus propiedades y características. Existen también métodos no invasivos, métodos geofísicos que a través de ondas de rebote que puede producirse entre los materiales que interiormente tiene el estrato de la corteza terrestre hacia la superficie, podamos contactar con esas ondas las características que tiene el material y las profundidades a las que se encuentra. No es muy común, o por lo menos hasta hace pocos años, no era común en nuestro país utilizar métodos no invasivos para estudiar la corteza terrestre. Pero en la actualidad, sí, varias de las empresas y en varios proyectos ya se están utilizando los métodos geofísicos, o sea, con un aparato que tiene sensores, pone sensores en la superficie del terreno y lanza algunos radares que se pueden captar después en imágenes de ondas que se pueden interpretar desde el punto de vista geofísico y nos pueden mostrar profundidades y tipos de materiales y homogeneidad del estrato. Entonces, de eso se trata una prospección geotécnica. Lo común que se ha hecho en las obras civiles, sobre todo en las obras viales, es hacer calicatas, ¿no? Hacer calicatas y de esas calicatas que se hacen, tomar muestras y esas muestras llevarlas a un laboratorio para obtener las características y propiedades de ese material. Pero eso es un método invasivo. También hay otros métodos como zanjas, por ejemplo, que podrían hacerse en algunas obras civiles como fundaciones. Si quisiéramos establecer fundaciones a un puente, fundaciones a un canal, entonces se pueden hacer zanjas para ver sus características y tomar muestras de los materiales que están en la corteza terrestre inmediata. Habitualmente el método invasivo y el método no invasivo van a influir en la obtención de muestras del subsuelo. Obviamente en métodos no invasivos no queremos destruir la superficie del terreno y entonces podemos tener complicación en obtener muestras de suelo. Por eso en algunos proyectos donde se quiere obtener certeza segura de las características de la corteza terrestre, van a tener que ser métodos invasivos hasta hacer las calicatas o las zanjas para obtener las muestras del subsuelo. Entonces tenemos que tener claro cuál es nuestro proyecto y cuáles son los métodos que vamos a utilizar para obtener las muestras del subsuelo o las características generales que nos interesan, ¿no? Entonces, es variable, no es definitivo, no hay una normativa que diga solo se hacen calicatas, solo se hacen zanjas o solo se hacen toma de sondeos por métodos geofísicos. No hay una norma en nuestro país y en varios países, por lo menos sudamericanos, cuál es el procedimiento. Tal vez en países mucho más desarrollados
han optado por hacer la mayoría de las prospecciones con métodos no invasivos y tratando de utilizar la mayor cantidad de aparatos geofísicos que nos puedan mostrar más características. O sea, mientras más se pueda hacer eso, siempre va a ser mejor porque no tengo que destruir y no tengo que alargar la prospección por la obtención de zanjas o muestras de las zanjas o de las calicatas. Esta exploración de suelos interesa desde el punto de vista conceptual detectar, conocer e identificar los materiales geomecánicos, profundidades de los niveles de napa, de los niveles freáticos y roca en el sector de emplazamiento o trazado de obras de ingeniería que se proyectan a profundidades influenciadas por ella, en el área en que puedan influenciarla, taludes adyacentes o en profundidades donde se requiera prevenir efectos en aguas subterráneas. Entonces, en general, nos interesa hacer la exploración de suelos para detectar qué tipos de suelos son y qué propiedades y características tienen, para reconocer al estrato y para identificar los materiales geotécnicos que tenemos, geomecánicos más bien, porque en ingeniería civil generalmente nos interesan a los materiales que tengan alta resistencia, ¿no? Porque la mayoría de los casos vamos a utilizar a los materiales de la corteza terrestre para que sirvan como fundación o como elementos de la construcción que nos den resistencia. Entonces, ante esa situación, nos interesan las propiedades geomecánicas de estos materiales. Por eso recordarán que inducimos en varias de las materias a ensayos en los materiales para obtener su capacidad resistente. Es decir, el CBR, las resistencias de los hormigones, las resistencias de los materiales en otras pruebas como la compactación para saber sus densidades máximas, son los ensayos de corte, son ensayos que nos están diciendo las características geomecánicas que tienen los materiales. Y nos interesan más esas propiedades porque lo vamos a utilizar al material en la mayoría de las cosas, no totalmente, en la mayoría de los casos, haciendo uso de su propiedad resistente, ¿no? Entonces, de esa manera se hacen las exploraciones, pensando en aquello. No todas, algunas podrían interesarnos, por ejemplo, en una represa de tierra, nos interesa que la capa superior de la represa no sea un material con alta resistencia geomecánica. Nos interesa más bien que el material sea impermeable, ¿no? Sea totalmente impermeable porque debe permitir retener al agua sin que traspase la represa al otro lado y podamos retener esa cantidad de agua y redistribuir dependiendo de cómo es el proyecto. Entonces, hay
interés geomecánico, pero podrían haber intereses de otro tipo. En algunos casos, independiente del interés mecánico o el interés plástico que tengamos, nos podrá interesar en qué nivel se encuentra el nivel freático, o sea, la capa de agua que hay en el estrato del subsuelo. Hay capas de agua en el subsuelo de los estratos, en algunos lugares más cercanos a la superficie y en algunos más profundos. Entonces nos interesa también evaluar eso si pudiéramos a través de un ensayo geofísico poder determinar que el nivel freático está a una determinada profundidad. Perfecto, o sea, no tenemos que hacer excavaciones para saber el nivel freático. Y si no tenemos los instrumentos geofísicos necesarios, tendremos que hacer un pozo hasta llegar al nivel freático y poder obtener la profundidad exacta de cuánto es la profundidad del nivel freático. Entonces, nos interesa también en las exploraciones ahondar la exploración a saber los niveles freáticos. En la mayoría de las obras civiles quisiéramos que el nivel freático esté a mucha profundidad y no afecte a las fundaciones de las construcciones. ¿No? Ese es el sentir de la ingeniería civil que quisiera respecto al nivel freático. Cuando el nivel freático es alto y está cerca a la superficie, sí es una complicación, ¿no? Para obras viales, para fundaciones de obras estructurales y para fundaciones o estructuras hidráulicas. Entonces sí tenemos que interés en saber hasta dónde es el nivel freático y cómo vamos a trabajar respecto al emplazamiento de la obra civil. Y un tercer aspecto que nos interesa también es obtener en la exploración qué sectores y hasta qué niveles hay macizos rocosos en el área circundante a la obra civil. Desde el punto de vista de resistencia geomecánica, o sea, la roca más bien es puede ser de beneficio para las obras civiles cuando encontramos roca para varios de los elementos estructurales. Sin embargo, en algunos casos puede no ser conveniente encontrar el macizo rocoso. Por ejemplo, en una obra vial que estamos haciendo un pavimento flexible, encontrar como subrasante una roca, desde el punto de vista de resistencia, perfecto. Pero desde el punto de comportamiento del pavimento flexible, que tiene que tener capacidad de deformarse sin romperse, no funciona. Si ustedes le ponen asfalto sobre la roca, el asfalto se va a agrietar, ¿no? Va a aparecer fisuras y grietas, producto de que no ha sido capaz de haber espacio para la deformación. Entonces, no es conveniente poner sobre roca
un pavimento flexible, ¿no? Entonces, lo normal que se hace en esos casos es hacer una excavación de un espesor determinado de la roca y sobre esa colocar material de otras características que permitan la deformación para poder poner recién la carpeta asfáltica. Entonces, todos estos aspectos son parte de la exploración de suelos cuya influencia de esta exploración tiene que ver con la obra, ¿no? No son la exploración de suelos de las mismas características para todas las obras. Entonces, acá en el curso que están alumnos de estructuras y alumnos de la parte vial y de la parte hidráulica, entenderán que esta exploración de suelos no es común, no es la misma para todas las obras. Entonces, no es exactamente la misma. Pero en general, los conceptos que estamos manejando sí se manejan, sí se obtiene información geomecánica, sí se obtienen niveles freáticos, sí se obtienen características de macizos rocosos, cualquiera sea la obra civil que se va a emplazar. Además de ello, en el área donde se va a emplazar la obra, nos interesa también el área circundante a la obra. En algunas obras es más influyente el área circundante, como en el caso de las carreteras. Sí nos interesa qué pasa con los taludes, ¿no? Los taludes de corte y los taludes de terraplén, sí nos interesa para ver qué materiales hay en esos taludes, porque son parte, no son la carretera misma, pero son parte circundante y de influencia a la carretera. Por decir, un macizo rocoso que influye en el talud, o sea, nos da la garantía que ese macizo rocoso no va a tener derrumbes, deslizamientos, como tienen otro tipo de materiales. Pero tener roca en otros lugares de la carretera sí nos puede ser beneficioso o no beneficioso. Entonces sí necesitamos saber. En el caso de otra obra en las estructuras, por ejemplo, tener roca al nivel de fundación o tener roca a nivel de fundación de las represas, perfecto, ¿no? O sea, sería lo ideal tener un nivel de macizo rocoso donde se va a colocar la fundación de un edificio, de una represa, porque nos interesa su aptitud geomecánica de la roca. Entonces, toda esta exploración de suelos la tenemos que hacer en el área circundante a la obra, y como les decía, hay obras que son lineales como las carreteras, donde el área circundante es más influyente, y en obras muy puntuales como un edificio, que el área circundante está muy bien determinado en metros cuadrados, donde sí puede tener influencia, y más allá no. Más allá de esa área circundante no va a interesar cómo se presenta el subsuelo o el estrato de la corteza terrestre. Entonces, esta exploración es muy importante y se hace en todas las obras para identificar
horizontes o estratos de los suelos, hay que hacer una descripción estratigráfica si es necesario, y si nos pide un proyecto, hay que hacer esta descripción estratigráfica. Hay que definir posible secuencia de la estratigrafía, es decir, cómo son los estratos en profundidad, si solo corresponden a un solo estrato o cambian de estratos, que es lo normal, que haya diferentes estratos, haya un estrato rocoso, hay un estrato de arena, hay un estrato de arcilloso, esos estratos que son consolidaciones de muchos años en su formación, no los conocemos a simple vista, entonces tenemos que hacer una identificación en esta exploración. Y efectuar trabajos de terreno que permitan caracterizar los materiales representativos de los horizontes del área de influencia de la obra. Entonces, necesitamos hacer, cuando sea necesario, descripciones estratigráficas, programar campañas para hacer calicatas o zanjas en las áreas de influencia del proyecto, y cuando sean necesarios, caracterizar a estos materiales a través de ensayos en laboratorio. Vamos a pesar que hay mayores procedimientos, vamos a concentrarnos en 3 procedimientos comunes en nuestro país en las obras, tanto viales, estructurales y hidráulicas, que es la excavación de calicatas, la excavación de zanjas y la perforación de sondajes para hacer estudios geofísicos. Estos 3 procedimientos son los más comunes. En los proyectos viales, hacer las calicatas es normal. Desde el estudio del proyecto de la carretera, vamos a hacer calicatas. La norma de la Administradora Boliviana de Carreteras establece cada ciertas progresivas hacer calicatas a nivel de subrasante, ¿no? Para saber sobre qué tipo de terreno se va a fundar la carretera. Entonces hay excavaciones en algunos proyectos cada 500 metros, cada 400 metros, en los más exigentes cada 250 metros y en los menos exigentes hasta calicatas cada kilómetro podrían hacerse. La normativa establece cada 400 metros. Hacer calicatas para saber las características del material de subrasante, que estaría en el subsuelo, en el estrato donde va a ser fundado la carretera. En el caso de otras obras estructurales, por ejemplo, un puente o un edificio, estas calicatas son realizadas en los lugares puntuales donde se va a hacer la fundación, o por lo menos en la superficie donde va a estar la construcción, hacer al 3 bolillo una excavación de calicatas, es decir, hacer una a la derecha, una en el centro y otra a la izquierda, para saber cómo se comporta en el área de la construcción los materiales, ¿no? En obras hidráulicas,
Como represas se hará lo mismo, es puntual donde donde se va a emplazar la represa, allí se harán las calicatas necesarias, y ya para las obras lineales como las tuberías o los canales, se harán varias calicatas para ir identificando las características de la superficie del terreno en cuanto al tipo de material. Entonces, pueden hacerse calicatas, eso es lo que más hacemos en nuestro país, en las obras civiles en general. Se hace excavación de zanjas que son menos profundas y muy puntuales cuando, por ejemplo, vamos a poner una alcantarilla o vamos a hacer un canal de riego o vamos a hacer una conexión de tubería o vamos a hacer algún elemento de drenaje de la represa. Es decir, podemos hacer también zanjas, que a diferencia de las calicatas son otra forma de excavación y menos profundas que las calicatas. Y por último, la perforación de sondajes. Como les decía, hay una forma de obtener la información de la corteza terrestre a través de estudios geofísicos que permite colocar sondas y obtener imágenes de ondas que por impulso o por diferente forma de ondas se puede obtener esa información en los aparatos geofísicos, y del análisis de esas ondas se pueden determinar profundidades, tipo de materiales, consolidación del material, varios aspectos que sí nos interesan conocer para el emplazamiento de una obra civil. Entonces, de esto se trata las posibilidades de hacer la exploración de los suelos a través de estos 3 metodologías. No son las únicas, les aviso, pero son las que más utilizamos en nuestro país para hacer exploraciones del suelo. Generalmente los que hacen más exploraciones y con tecnología mucho más avanzada es el campo hidrocarburífero, ¿no? Para las exploraciones de pozos petroleros. Entonces ahí sí utilizan, pueden utilizar también no calicatas, sino perforaciones profundas, ya con otro tipo de equipos y otro tipo de materiales, pero la mayoría son a través de sondajes que hacen inicialmente, y después hacen sí perforaciones a mucha profundidad para saber las características propias de la estructura de la superficie terrestre. Entonces, nosotros nos vamos a quedar en la materia y a nivel de ingeniería civil que no hacemos exploración de suelos a través de excavación de calicatas, excavación de zanjas y perforación de sondajes. Entonces, aquí tengo previsto una primera tarea para 3 grupos. Un grupo quiero que haga una exposición sobre la exploración de suelos
por excavación de calicatas, otro grupo haga una exposición por excavación de zanjas y otro grupo haga una exposición por perforación de sondajes. Entonces, al final de la clase vamos a elegir a los 3 grupos que van a hacer estas 3 exposiciones la siguiente clase. ¿No? Es una exposición corta, o sea, simplemente de 10 a 15 diapositivas para hablarnos más profundamente de las excavaciones de calicatas, de las excavaciones de zanjas y de las perforaciones de sondajes. Esa va a ser una tarea de exposición para 3 grupos, ¿no? El programa geotécnico, independiente de la forma y la metodología de la exploración, tiene un proceso, ¿no? Entonces, ¿qué se debe definir mediante un programa geotécnico? Identificamos a estos puntos como relevantes en un programa geotécnico. La cantidad de puntos a investigar. Nos parece importante en cualquier obra civil, sea del tipo vial, o sea del tipo estructuras o del tipo hidráulico, se debe definir cuántos puntos debemos investigar. Entonces, ahí a veces hay normativas establecidas en los diferentes países y en las diferentes áreas. Hay normativas para hacer la cantidad de puntos. Lo que les decía, un ejemplo es que la Administradora Boliviana de Carreteras nos establece ya los puntos establecidos cada ciertas progresivas. Entonces ya dependiendo de la longitud de la carretera nos está estableciendo una cantidad de puntos a investigar, ¿no? Entonces, si queremos hacer cada 250 metros, nos está diciendo que son 4 calicatas o 4 puntos donde se va a investigar la subrasante por kilómetro. Entonces, cuántos kilómetros tengamos que proyectar la carretera, tendremos una cantidad de puntos. En el caso de estructuras, de obras de edificación, la cantidad de puntos no está normada tan concretamente para decir cuántos puntos pueden hacerlo, pero hay recomendaciones por la superficie, ¿no? Enseguida vamos a ver unos cuadros que nos recomiendan cuántos puntos debe hacerse por superficie. Entonces ahí ya tenemos una idea de cuántos puntos debemos hacer si es un edificio que está emplazado en 100 metros cuadrados, en 200 metros cuadrados, en 300 metros cuadrados. Entonces no será la misma cantidad de puntos y que recomienda la geotecnia. Normalmente en nuestro país salimos a veces de la geotecnia y entramos en el tema económico, ¿no? Y entonces, si vamos a hacer un edificio y necesitamos una exploración de los materiales y su resistencia, entonces hacemos un SPT
y con ese es suficiente. Dependiendo de las características que tiene el estrato, podrá ser suficiente o tal vez es insuficiente, porque si hemos hecho un solo pozo en 100 metros cuadrados y ese lo hemos ubicado en el medio, no sabemos que a 50 metros, si es el mismo material, tiene la misma resistencia o tiene las mismas características y propiedades, no lo sabemos. Entonces, ya en las diferentes normativas que existen en el país, existen recomendaciones, no normas, para la parte estructural de no solo poner un solo pozo, una sola zanja o una sola calicata para investigar. O sea, los puntos a investigar son mayores dependiendo de la superficie del emplazamiento de la obra. Otra de las necesidades del programa geotécnico es la profundidad a alcanzar en cada punto. Entonces, al hacer la exploración de las características del subsuelo, no es lo mismo hallar las características y propiedades a 50 centímetros que a 2 metros o que a 5 metros de la superficie de la corteza terrestre. Entonces, sí, dependiendo de cuál es la intención, cuál es la obra que se va a emplazar, nos podrá interesar que sea cierta profundidad en algunos casos y cierta profundidad en otros. En el caso de carreteras, la profundidad de cada punto no es tan importante porque ya han debido ver en carreteras, cuando se ven los esfuerzos en una carretera se van, a medida que es más profundo, se van dispersando los esfuerzos a mayor superficie, de manera que no nos interesa tanta profundidad porque se ha comprobado ya por las investigaciones que los esfuerzos de las cargas de los vehículos a 1.20 metros ya son muy pequeños los esfuerzos y que ya no representarían una necesidad de un material desde el punto de vista mecánico. Entonces, a mayores profundidades de 1.20 metros, no tendríamos que preocuparnos de que tengamos excelentes materiales. Entonces, las calicatas o las zanjas que se hagan serán máximas a esa profundidad. En el caso de edificios, dependerá de la magnitud de edificios o de estructuras en general, dependerá de la magnitud de la estructura para ver si esos pozos de exploración son a cierta profundidad o a otra, ¿no? Normalmente cuando son fundaciones aisladas, las profundidades no son tan grandes, no van a encontrar que haya fundaciones de 10 metros de altura o zapatas de 10 metros de altura, no van a encontrar. Entonces las profundidades de las exploraciones no pueden. Ahora, puede ser que en un edificio se decida hacer por fundaciones por
de otra característica y sí necesitemos hacer exploraciones más profundas para saber si encontramos macizos rocosos a cierta profundidad. En el caso de puentes, eso sí es más necesario porque sí debemos encontrar niveles más resistentes para poner las fundaciones de los puentes. En el caso de las obras hidráulicas, más complejo será en las presas que en otro tipo de obras como canales, como instalación de tuberías, donde no necesitamos tampoco grandes profundidades para la exploración, ¿no? Y un último aspecto es la distribución de estos puntos de exploración en la superficie del terreno. Es decir, cuando son obras lineales es menos complicado, o sea, tendría que ser dentro de la obra lineal. Y no nos recomiendan que la exploración sea con calicatas solo en el eje de la obra lineal, sino sea al 3 bolillo. Y al 3 bolillo significa hacer una en la izquierda, la siguiente en el eje y la siguiente en la derecha. Luego vuelvo al eje, vuelvo a la izquierda, voy al eje, a la derecha y así sucesivamente. Esa forma se llama al 3 bolillo. Entonces, en obras lineales conviene hacer al 3 bolillo para tener una información más correcta sobre las características y propiedades del material. En obras no lineales y sean puntuales, no, la distribución de puntos está dentro del área del emplazamiento. O sea, para un puente que va a tener 4 fundaciones, nos interesa la exploración en esas 4 fundaciones, en esos niveles, ¿no? Entonces, la distribución de los puntos podríamos hacer por el número de fundaciones que va a tener, ¿no? En el caso de edificios, ya les decía, es la superficie del emplazamiento de la obra civil la que debería marcarnos cuántos puntos debemos hacer la exploración de la superficie del terreno. Entonces, nos quedamos con estos aspectos: cantidad de puntos, profundidad a alcanzar en cada punto y distribución de los puntos en la superficie del terreno. Son aspectos que debemos tomar en cuenta al momento de hacer un programa geotécnico. Además de esos 3 aspectos que ya hemos visto, hay otros más, como el número y tipo de muestras a extraer. Entonces, importa mucho cuántas muestras voy a obtener y qué tipo de muestras a extraer. Cuando hablamos del número, podemos hacer, qué sé yo, en una carretera, calicatas cada 500 metros y entonces vamos a tener un número determinado de calicatas, pero podríamos obtener muestras a los 30 centímetros de profundidad y a los 60 centímetros de profundidad para saber cómo va a afectar el tipo de estrato del material. Entonces, el número de muestras que se pueden obtener de cada calicata lo tiene que decidir el programa geotécnico, el especialista geotécnico, dependiendo de la obra civil. O sea, sí es muy importante conocer las características de los estratos inferiores, podré obtener más muestras. Si no,
podría un número menor ser suficiente para hacer los ensayos en laboratorio. Y el tipo de muestras. En la mayoría de los casos, las muestras que se toman son alteradas, ¿no? Porque dentro del proceso de la excavación y de la exploración de la calicata, la zanja, nos van a dar muestras alteradas por la humedad, alteradas por las características de extracción y alteradas por la climatología, ¿no? En algunos casos, si quiero obtener datos inalterados, también hay procedimientos. Uno de ellos es la cuchara de Terzaghi, que lo han debido ver en la mecánica de suelos. La cuchara de Terzaghi es una cuchara partida que nos permite obtener muestras inalteradas, es decir, que no afecte su condición de estructura ni de humedad. Entonces sacamos de la cuchara de Terzaghi, los ponemos al material, en un material que no pierda humedad, y lo llevamos al laboratorio y lo consideramos a esa muestra inalterada. Entonces, hay posibilidades de tener muestras alteradas o inalteradas. La mayoría de nuestras obras con muestras alteradas son suficientes. En algunas de las obras sí queremos que las muestras sean inalteradas y tendremos que buscar los procedimientos para obtener estas muestras inalteradas, de la cual la más usada es la cuchara de Terzaghi. La sísmica de refracción es un procedimiento geofísico que nos permite obtener información sobre la sísmica por refracción en el lugar del emplazamiento de la obra. En la mayoría de los países, la normativa establece algunas consideraciones con la sismografía. Entonces, el nuestro también, en varias áreas ya se están considerando el tema sísmico. Entonces, es necesario hacer la sísmica de refracción para obtener si en el lugar de emplazamiento es un lugar con posibilidades sísmicas altas, bajas, medias, al futuro. O sea, puede ser que en ese momento no lo sea, pero esa zona es sísmica y podría que a futuro sí cause problemas en la estructura de la obra civil. Entonces, es un punto que en algunos países es indispensable, en el nuestro no todavía completamente, pero con tendencia a eso, con tendencia de exigir en la exploración un estudio sísmico de la zona. La propagación de las ondas de sondajes, que es un procedimiento geofísico para obtener información que no es invasiva, ¿no? No vamos a destruir, no vamos a hacer ni zanjas, ni calicatas, ni pozos profundos para obtener información, sino a través de las ondas de sondajes. Este es un procedimiento más limpio, digamos, en una obra civil,
pero que a veces no es lo suficiente para tener información de cómo vamos a actuar en la obra civil con esos materiales. Y la resistividad eléctrica, que también es un procedimiento geofísico para obtener información de cómo es el rebote ante efectos eléctricos en la corteza terrestre. Entonces hay un envío de ondas eléctricas y un rebote, y de esa manera se van obteniendo las características generales, por supuesto, no particulares, porque las particulares se podrán obtener bajo las muestras alteradas o inalteradas. Entonces, estos procedimientos debemos considerarlos para hacer nuestro programa geotécnico. Entonces, para recordar, nos quedamos con la cantidad de puntos, con la profundidad de cada punto, con la distribución de los puntos en la superficie del terreno, con el número y tipo de muestras a extraer, con los efectos sísmicos en la zona del área del proyecto y con la efectivización de estudios geofísicos de propagación de ondas en sondajes y de resistividad eléctrica cuando sea necesario en algunos proyectos. Entonces, los programas geotécnicos tendrán que considerar esos aspectos. Lo que les hablaba, la cantidad de puntos de exploración en la mayoría de las bibliografías de geotecnia relacionan a la superficie a explorar en metros cuadrados, y ahí establecen este tipo de referencia que lo hemos sacado de un libro de geotecnia, que establece de hasta 1000 metros cuadrados 2 puntos de exploración, de 1000 a 4000 metros cuadrados 3 puntos de exploración, de 4000 a 10.000 metros cuadrados 4 puntos de exploración, y más de 10.000, según lo indicado por el ingeniero geotécnico, con un mínimo de 5 puntos de exploración. Entonces, esta es una referencia que lo utilizamos en varios proyectos civiles donde hay que hacer puntos de exploración de la corteza terrestre. Entonces, esta es una referencia que tenemos que tomar en cuenta. No es una normativa, no es una norma nuestra que dice estos puntos, sino solo una referencia de bibliografía geotécnica. En nuestro país no hay un cuadro parecido a esto que sea una norma. En Calicatas nos establecen también en función a la superficie de metros cuadrados que hasta 500 metros cuadrados, 2 calicatas, de 500 a 1000, 3 calicatas, de 1000 a 2000, 4 calicatas, de 2000 a 5000, 5 calicatas, de 5000 a 10.000, 6 calicatas, y más de 10.000 metros cuadrados, un mínimo de 7 calicatas o lo que indique el ingeniero geotécnico. Entonces, es una referencia también de la bibliografía que nos establece
estas recomendaciones de la cantidad de calicates. Entonces, debemos tomar en cuenta, sabiendo la superficie en metros cuadrados de la estructura de obra civil la cual queremos emplazar. La profundidad mínima a alcanzar en cada punto de exploración se entiende como profundidad mínima de exploración, aquella dentro de la cual se produce la interacción suelo-estructura de la obra en proyecto. Es decir, para determinar a qué profundidad vamos a hacer la exploración de los materiales, debemos tomar en cuenta esa interacción suelo-estructura. Es decir, cuánto va a afectar la carga de un edificio al estrato del subsuelo. O sea, cuánto de profundidad necesitamos. 10 metros, 20 metros, 5 metros, 3 metros. Entonces dependerá de la magnitud de la obra. Una edificación de una sola planta, por supuesto que no va a influir más de 1 metro de altura. Y si ustedes analizan la fundación a la que van a estar ese tipo de edificaciones, no es muy profunda. Ya en un puente, cuando las cargas son mayores y la interacción del suelo y la estructura es mayor, entonces sí necesitamos una mayor profundidad, pues, para hacer las exploraciones para las fundaciones de un puente, ¿no? Y en el caso de las carreteras, como ya les dije, ya las investigaciones han establecido que a 1.20 metros ya no los esfuerzos que se producen por el tráfico ya no son significativos. Entonces, de nada me serviría tener información a 3 metros de profundidad si a 3 metros ya los esfuerzos que se presenten ya no tendrán ningún efecto. Entonces, por eso las profundidades no son tan altas, o sea, más de 1,20 metros es suficiente. Bueno, hasta aquí vamos a avanzar. Estas fundaciones superficiales para edificación sin subterráneo, edificaciones con subterráneo, pueden variar con estas relaciones que nos pueden mostrar que cuando hay edificaciones con subterráneo nos interesa más tener las profundidades. Se utiliza normalmente el valor de Z, es 1.5 la base de la fundación más grande, o menor, o la base menor, el ancho menor de la fundación, y D sub F es la profundidad de la fundación de la distancia desde el terreno al sello a contactarse con la fundación. Entonces son relaciones que nos pueden permitir si vamos a considerar las fundaciones superficiales, ¿no? Que se va a dar en la mayoría de las edificaciones. Hasta aquí vamos a avanzar. Entonces nos vamos a dedicar ahora
hacer los 3 grupos que van a exponer la siguiente clase en exposiciones cortas sobre los 3 tipos de exploraciones que pueden hacerse desde el punto de vista geotécnico. Y no sé si hay alguna pregunta sobre lo que hemos avanzado para complementar lo que les he explicado. Bueno, entonces vamos a ir directamente a ver a los grupos. A ver, primero voy a ver si algún grupo quiere ser voluntario. Ingeniero, buen día. El subgrupo 4 va a ser zanjas. El tema de zanjas. El grupo 10, Inge, el grupo 10. Inge, ¿puede aumentar un integrante? Inge, se ha incorporado uno más al grupo. En el grupo 4. Sí, Inge, por favor. Ya me va a dictar el nombre. ¿Qué se llama el accente integrado? Quiroga, Rocío. Ya, ahora son 4, ¿no? Sí. Ya. Gracias, Inge. Grupo 3. Inge, grupo 1. Grupo 1, Inge. Grupo 10 va a ser Calicatas. El grupo 1, ¿qué haría? ¿Calicatas? Sí, ingeniero, no hay problema. ¿Ya? ¿Y algún grupo voluntario que quiera hacer las... El 3, Inge. Grupo 10, Inge. El grupo 3 haría prospecciones geofísicas. Sí. Ya. Entonces, estos 3 grupos preparan una exposición con de 10 a 15 diapositivas, no más, para unos 10 o 15 minutos, y que lo van a hacer para la siguiente clase, para el día viernes a las 5 de la tarde. Inge, disculpe, buen día. Dígame. El viernes vamos a pasar clases, pues 6 de agosto. El viernes es feriado, no vamos a pasar clase. Entonces estamos viéndonos como hoy, entonces sería como hoy para las exposiciones también. Inge, a mí me puede agregar a un grupo, el grupo 7. El grupo 7. Ya. Habló con sus compañeros. Sí, Inge. Ya. Dígame su nombre. Cruz Álvaro. Cruz. Álvaro, ¿no? Ya. Inge, buen día. ¿A mí me puede agregar al grupo 11? Muy bien. Su nombre. Edwin Aníbal Gareca Guerrero. Gareca Guerrero. Edwin. Ya, vamos a poner solo con un apellido y un nombre. Bueno, Inge, gracias. ¿Alguien más que se haya incorporado a algún grupo o haya formado un grupo? ¿Alguien que decida hacer individual? Bueno, entonces por el momento nos quedamos en eso y terminamos esta clase y nos volvemos a conectar
un día como hoy, la siguiente semana. Hasta luego, hasta luego. Soy ingeniero. Hasta luego. Recording